Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes, amables oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Nos acompaña nuestro gran amigo Enrique Calvo, el Cali, abogado, ya egresado de la Universidad de San Buenaventura y una de las glorias de la tauromaquia Valle Caucari Nacional. También nos acompaña Arturo García Zuluaga. ¿Cómo está, señor García? Demasiado bien. Un saludo especialísimo a la audiencia y a mis compañeros de panel, el doctor Jorge Enrique Calvo Cali, que es un intelectual y un... Pero Jorge no llama Jorge Enrique. Sí. ¿Jorge Enrique? Bueno, muy bien. ¿Por qué siempre me tira Castro? No, porque es que como yo sé... Desde chiquito me llama Jorge Enrique. Ah, bueno. Siga. Yo lo vi cuando tenía 7 años en Cali. Ah, bueno. Bueno, un saludo especialísimo a mis compañeros y al intelectual Jorge Enrique Calvo. Bueno, muy bien. Les quiero decir lo siguiente, muchachos. Enrique y Arturo. Resulta que hay una situación de, digamos, de duda a raíz de cuál es el mecanismo para volver a refrendar el acto legislativo número 1 del 2016. Ya les hemos dicho a los oyentes de la Paz Estéreo, de este magazine, que el acto legislativo 01 del 2016 tiene 5 artículos. Y el 5º artículo, que es el que habla de la vigencia, dice que entrará en vigencia los 4 artículos anteriores que ya forman parte del ordenamiento jurídico colombiano, una vez sea refrendado por el pueblo. Como el primer intento de refrendación fue objeto de un saboteo por parte de algunas organizaciones de mala fe y se perdió por escasos 50.000 votos, el 0.01%, pues obviamente que ahora el gobierno, que está escuchando las propuestas de la gente del no, entre esos grupos del no hay varios, ¿no? Están los evangélicos, están un grupo que supuestamente lidera Marta Lucía Ramírez, otro grupo que lidera el señor Andrés Pastrana, y otro grupo que es el de Álvaro Uribe Vélez, que se llama Centro Democrático. Pues Ordóñez no tiene nada, o sea, hablar de que Ordóñez tiene votos es una cosa muy indecisa, muy incierta, porque el hombre nunca se ha contado. El tipo lo que hizo fue hablar y denigrar del proceso siendo procurador, pero realmente no tiene ningún argumento serio para oponerse a la aprobación. Bueno. Porque si alguien ha hecho política en estos últimos tiempos ha sido él. Entonces, no sé, creo que tiene confianza. No, lo que pasa es que ha hecho política, pero utilizando un cargo público, que es distinto a hacer política para que te elijan. O sea, el tema del tipo no es que no haya hecho política, realmente de pronto allí sí puede haber un error de manejo, de interpretación. Pero él lo que hizo fue utilizar el cargo público para hacer política, pero la verdad es que el tipo nunca se ha contado a nivel nacional en unas elecciones. Entonces, no es el caso, por ejemplo, de Marta Lucía Ramírez, que en la elección pasada sacó 2 millones de votos, el Centro Democrático, que para Congreso sacó 2 millones de votos también, ahí van 4, y los evangélicos que andan hablando que tienen 2 millones de votos, ahí van 6, ahí quedarían 200.000 votos para que los repartan entre los demás. Jaime Castro, por ejemplo, yo creo que tiene para ahí 10 votos. No entiendo los grupos estos religiosos, ¿por qué le meten la religión a la política a la religión? No, lo que pasa es que la religión, digamos esas iglesias, no hay que todas, pero ellas todos manejan un negocio. Para ellos la política es un negocio. Pero para no salirme del orden digamos, del día, es lo siguiente. El dilema que hay es cómo volver a validar esos acuerdos, porque esos acuerdos van a salir nuevamente dentro de unos 15 o 20 días. Entre otras cosas, ahí tengo una carta que me mandó el presidente de la República, que la colgué aquí en la notaría, donde acogió plenamente la sugerencia que le mandé hace 10 días,
y me da a entender que el hombre se va a inclinar por el cabildo abierto, porque es que el artículo 103 de la Constitución, cuando habla de representación popular, habla de plebiscito, habla de cabildo abierto, de consulta popular, pero de las más complicadas de todas, viéndolo bien, es la consulta popular y el plebiscito. Pero en cambio el cabildo abierto, tal como está desarrollado en la ley 134 del 94, donde es un número inferior, por lo menos no inferior al 5 por 1000 del censo electoral de cada municipio. Por ejemplo, el 5 por 1000 del censo electoral de Cali, que es más o menos 1 millón de personas, serían 50.000 personas, que le piden al Consejo que cite un cabildo abierto. Y entonces esas personas tienen que previamente inscribirse, de acuerdo como lo dice el artículo 83, para que, de la ley 134 del 94, para que se dé un debate, no necesariamente en la sede del Consejo, sino en un sitio amplio, puede ser el Estadio Pascual Guerrero, puede ser el Coliseo del Pueblo, el Parque Panamericano, etcétera. Pero los temas que se van a tratar, por ejemplo, aquí dice que solamente se trata el tema para el cual ha sido convocado y debe ser un tema abierto pues para el cabildo, que sea de interés para la comunidad, así lo dice el artículo 83. Y en este orden de ideas, según lo que dice la misma norma, puede ser un tema de interés nacional, departamental, municipal o de una junta administradora local, o sea, de una comuna. En este orden de ideas, teniendo en cuenta los costos, el problema de volver a repetir un plebiscito, que la gente se vaya a volver a sabotear el plebiscito, o una consulta, de acuerdo con varios tratadistas que han hablado en estos días, entre ellos Eduardo Sigüentes, el magistrado de la Corte Constitucional, se plantea que la mejor opción es el cabildo abierto. Por eso yo considero importante que hablemos un poco sobre el cabildo abierto, para que la gente conozca qué es eso y cómo funciona, porque yo le pregunto a la gente en la calle, ¿usted sabe qué es un cabildo abierto? Y posiblemente de 10 personas, de pronto una me conteste correctamente y las otras 9 posiblemente no conozcan el tema. Entonces sería muy importante empezar a difundir esta forma de participación popular, porque seguramente vamos a llegar a algo, tenemos que llegar a un cabildo abierto, o de pronto también por ahí estoy como percibiendo con malicia indígena, que de pronto se llega a una asamblea constituyente, pero de momento estoy pensando en el cabildo abierto. ¿Qué opina usted, señor García? Bueno, hay muchos mecanismos jurídicos, constitucionales y legales que permiten darle una salida a esto. Entre ellos el cabildo popular, la consulta popular y el plebiscito. Ayer escuché al presidente del Congreso diciendo que el Congreso en últimas debería ser para... no, pero ese no es mecanismo de participación popular. No, el Congreso es un escenario para hacer, por ejemplo, las leyes, porque es que para hacer los actos legislativos. O sea que... Pero era que lo que le entendía al presidente del Congreso era no llevar a ningún escenario popular, de votación popular, sino llevarlo directamente al Congreso. Ya es otra forma, sí. Listo, siga, doctor García. Yo quiero continuar. El cabildo abierto tiene sus orígenes en Atenas. Los arcontes, como Temístocles, Alcibiades, Pericles, convocaban al pueblo en un sitio que se denominó en la historia política el Ágora. Y allí en el Ágora iba la voz populi, o sea, la voz del pueblo, o sea, la voz de Dios. Y ellos deliberaban, y en la deliberación hacían un acatamiento, una modificación o una negación de alguna disposición que afectara, en bien o en mal, los intereses de la sociedad ateniense. De tal manera que ese es un mecanismo importante, un mecanismo viable que podría ser una solución o salida a este pequeño impasse de la aprobación de estos 4 artículos. Fíjate que... Yo diría hasta ahí, no sé, Adolfo, ¿qué más podía complementar y Jorge Enrique? No, mire,
aquí lo importante para como darle un poco de ilustración a la ciudadanía es lo siguiente, antes de que nos dé una opinión. El artículo 86 dice que a los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto. Además del vocero de quienes solicitaron el cabildo abierto, tendrán voz quienes se inscriban a más tardar 3 días antes de la realización del cabildo en la secretaría respectiva del Consejo, presentando para ello un resumen escrito de su futura intervención. Quiere decir esto, antes de, pues, todo el mundo pensará que esto es una torre de Babel, donde eso va a intervenir todo el mundo y va a haber confusión. No, la misma ley dice quiénes van a intervenir. Entonces, primero que interviene es los que pidieron la realización del cabildo abierto, que es el 0.5 por 1000 del censo electoral. En un pueblito como Bolívar Valle, por ejemplo, el 5 por 1000 de 10.000 personas vienen siendo más o menos como 50. 50 personas pueden pedir un cabildo abierto. Entonces, esas personas, el vocero de los 50, para hablar de un pueblito chiquito como Bolívar, ese tiene ya voz, el día del cabildo. Y los otros que quieran también hablar, porque puede hablar el que quiera, tienen que mandar la solicitud 3 días antes de la realización del cabildo. Y presentando un escrito, no hablando cháchara, que no, que voy a hablar de esto, no. ¿Qué es lo que usted va a decir en un escrito? Porque hay unos tipos que se exceden diciendo cosas y a la hora de la verdad no concretan nada, como es el caso de Alejandro Ordóñez, que lo llaman saca un documento el domingo en El Tiempo, planteando unas cosas, firmando con Marta Lucía Ramírez y con el representante de Pastrana, con Camilo Gómez, y el presidente les coge la caña y le dice, bueno, listo, los espero aquí el martes a las 3. Entonces Alejandro Ordóñez, como no tiene nada que decir, porque el hombre todavía insiste que ideología de género, cuando ya todo el mundo sabe que eso es falso, entonces el hombre sale con el cuento de que porque no va Uribe no va, como si él fuera del Centro Democrático. Si él es del Centro Democrático, entonces que la vocería la tenga Uribe y no él. Pero como él para unas cosas dice que es independiente y para otras que no, lo que me da la impresión a mí es que el tipo tampoco tiene nada. Además yo te digo, yo como presidente de la República, sinceramente yo no invito a ese tipo, porque ese tipo para mí es un bellaco. Ese tipo aprovechó ese cargo de la Procuraduría para tratar de bombardear el proceso de paz, contrariando su misma función, porque la función del procurador, tal como está contemplada en la Constitución, es velar para que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Y uno de los derechos fundamentales que está consignado en la Constitución es el derecho a la paz. Y este tipo, en lugar de cumplir la Constitución, de hacer respetar el derecho fundamental a la paz, salió a torpedear el derecho a la paz. Entonces, para mí es un bellaco. Yo como presidente no lo invito. ¿Qué cuento? Ese bellaco que vaya a otro sitio. Pero yo sí invito, por ejemplo, a estas personas que son honestas, que tienen unos planteamientos, como Marta Lucía Ramírez, como el mismo Pastrana, y como otros representantes, lo mismo de las iglesias evangélicas. Así sean unos tipos que hayan sido engañados, que hayan malinterpretado, o que por ignorancia hayan confundido enfoque de género con ideología de género, no importa. Los invito para aclararles el negocio, y si me toca qué decir en el acuerdo, que enfoque de género no es lo mismo que ideología de género y dejarlo por escrito así, lo hago. Pero yo entiendo que estas personas son de buena fe. ¿Cómo la ve Enrique Calvo? No, a mí lo que se me estaba viniendo a la cabeza es el tema de por qué pensamos en que esta situación de este acuerdo tiene que ser refrendado, como bien decía antes, o bien por el constituyente primario, o si es el Congreso en últimas quien puede hacerlo también. Que a mí me parece que, viendo lo que ha pasado, yo creería que lo más lógico es que el Congreso definiera eso. Yo también creo lo mismo. Lo que pasa, Enrique, es que el presidente de la República se metió una idea en la cabeza que a mí me parece, pues, en su momento yo creí, y estoy convencido que fue una pendejada del hombre, que era que él necesitaba legitimarse con el voto popular. Y como ya estamos metidos en este berenjenal, y en la política y en el derecho las cosas se deshacen como se hacen, entonces si uno ya se metió en el berenjenal de llevar un acuerdo que no tenía que llevarlo porque ninguna ley dice que hay que llevarlo, a que la gente vote, y a la gente que la embolataron, la confundieron,
y otros haciendo politiquería barata, de quinta, como dice la señora mía, enredaron al pueblo, nos ganaron por escasos 50.000 voticos, y entonces esos sinvergüenzas ya creen pues de que son los dueños del no, cuando allá hay un montón de gente engañada, como lo dijo el mismo jefe de la campaña de Álvaro Uribe, del Centro Democrático, que dijo que ellos habían metido cuento para que la gente votara con rabia y con piedra. Es que justamente yo veo una situación. La paz es un derecho, como bien lo decía usted antes, y resulta que esto lo que está sirviendo es para hacer política con la paz. Los dos grupos. Luego esto es, para mí, el Congreso es el que, como representante del pueblo, es el que debería tener definitivamente esa potestad de definir ese acuerdo. Pero fíjate que para que Arturo nos diera una opinión sabia, el problema es que Santos tiró ese plebiscito para legitimar el acuerdo. Entonces, como hay una votación, y desgraciadamente, pues, él no ganó con 50 y tantos mil votos, 53.000 votos, pues, hermano, la única forma de recuperar esa legitimidad en términos de votos es volviendo a convocar, o bien sea al pueblo a través de cabildo abierto, o bien sea otro plebiscito, pero es que el problema es ya se volvió un tema de legitimidad. Fíjate que no es un tema de legalidad ni de constitucionalidad, porque desde la óptica de la legalidad y la constitucionalidad el presidente no está obligado a convocar ningún plebiscito ni ninguna consulta popular. Pero como ya metió la pata, para sacar esa pata allí va a tener que volver a valerse del pueblo y ganar. Ahora, había un tipo que estaba planteando la tesis de que el presidente de su segunda elección, su reelección, su primera reelección, ¿no? O sea, su segunda elección, la consiguió con 7,5 millones de votos y todos fueron para darle un mandato por la paz. Entonces, hay gente que dice, si el presidente sacó 7,5 millones de votos hace un año y medio, y ahora sacamos 6,300, y los otros sacaron 6,353,000, pues ¿quién tiene más? Pues el que tiene 7,500,000. Pero esa teoría de legitimidad es como medio discutible, ¿me entendés? O sea, no es como fácil de digerir. Pero fíjate que Arturo no ha podido hablar, hombre. El tema al final es que... Pero es que el tema al final lo que veo yo es que la paz es un problema, se ha vuelto un tema político y no debería ser político. Pero fíjate que político sí está ahí, ¿por qué? Porque las FARC salen de un escenario de conflicto armado, entregando armas, para participar en política, que lo que todo el mundo decía que era cambiar votos por balas, o lengua por granadas, que es lo que el pueblo raso de pronto se dejó de confundir, porque lo ideal en una democracia es que la gente salga a pelear con la lengua o con los votos y no con fusiles ni con pistolas, pero como la gente la confundieron. Ahora, esto es político, ¿por qué? Porque esto se refiere estrictamente al poder público. ¿Dónde están los problemas de Uribe? Y pongas a pensar nomás en lo que está pasando con Santiago Uribe. El problema de Álvaro Uribe es que su familia, sus amigos cercanos y de pronto él mismo tienen miedo de que en la justicia transicional, que funciona con el criterio de verdad, reparación y no repetición, que con el punto de verdad terminen ellos salpicados por todos lados, porque viene que usted lee la revista Semana de hoy, de ayer, pero hoy en la virtual, y están los testimonios de gente, campesinos, y fuera el de Meneses, Mayor Meneses, de unos campesinos que directamente se indican a Santiago Uribe Vélez como creador del grupo de los 12 apóstoles. Entonces yo creo que el meollo del asunto aquí es ahí. Mire que no gratuitamente la Corte Suprema de Justicia dijo que estaba de acuerdo con la justicia transicional. La Corte Suprema lo dijo hoy, pero que el único pero que le pone es que no quiere que haya magistrados elegidos de afuera. Yo estoy de acuerdo. Y ellos dicen, sí, justicia transicional, 5 años, que juzgue todo como está. Pero la única recomendación que ya el presidente dijo que la acogían, que la llevan a La Habana, es que los magistrados que van a integrar esa corte sean todos nacionales con requisitos de magistrado de alta corte. Ahora sí vamos a parar a Arturo, hombre. Sí, bueno, ahí en esta parte hay que aclarar que esto de la justicia se lleva a La Habana, pero es para hacer ajustes.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto la refrendación, pues a mí me parece que el gobierno realmente metió las de caminar y metió no solo un pie y no los dos, porque era innecesario. ¿Por qué? Porque la gran verdad es que un acuerdo entre un grupo que tiene un programa político y militar, porque todo grupo que se alza en armas no lo hace abstractamente, sino que él propone la toma del poder por las armas, eso es para él hacer una intromisión dentro de las bases populares donde él está actuando. De tal manera que el problema sí es político. El problema de la paz es político en Colombia. Y es un problema político porque, primero, la seguridad nacional. Seguridad nacional es un problema de Estado. Y si es de Estado, el Estado es político. Y lo otro, cuando se trata de resolución de conflictos de este orden, pues necesariamente hay que tener actitudes políticas de parte de los estadistas, del presidente y de los que están en la disposición de vincularse o rehabilitarse a la vida civil y democrática. Por favor, el tema, por ejemplo, de los jóvenes que se están llenando en las plazas del país. Ellos no quieren saber de Santos ni de Uribe, es decir, que ellos quieren la paz, pero sin esa problemática política que es lo que veo que... Lo que pasa es que una cosa es política con P mayúscula y otra política con P minúscula y con la quería a través de la politiquería. Yo creo, antes de que Arturito te dé la respuesta, que el problema es que la radicalización de Uribe con Santos no es ni siquiera por la paz, sino porque el hombre está rabón, porque no pudo gobernar en cuerpo ajeno, que era lo que él quería hacer con Santos, y que después lo pretendió hacer con el mico ese de Oscar Iván Zuluaga, que me parece que es un monigote, es un tipo, ¿cómo es que llaman los muñecos? ¿Una qué? Es un personaje de opereta. Un personaje de opereta, es una marioneta. Entonces Uribe, a él no le interesa ni cinco, finalmente, si el problema de el tema paz. Mire que en el año 2006, y lo invito a que vean los videos, están en la columna de Daniel Coronel, el doctor Álvaro Uribe, siendo presidente de Colombia, planteó lo siguiente para el proceso de la paz, dijo, para que la FARC entregue las armas, hay que darles participación política, no importa que hayan delitos de lesa humanidad, planteó el doctor Uribe, y ahí están los audios que cualquier persona los puede consultar en la revista Semana de Álvaro Uribe, año 2006. Entonces el problema de Uribe no es ni siquiera la paz, hombre, el problema de él es un problema con el presidente Santos. Mire que no ha tenido ni la gallardía de felicitar al presidente por el premio Nobel, no ha sido capaz de reconocer nada de mérito en nada, porque para él, Santos, en su forma de pensar es un hombre, es un traidor de él, porque Santos no le quiso copiar como él quería. Lo que él quería era tener una marioneta allí que él la pudiera mover desde arriba, porque es que nadie se puede olvidar que Santos trató de modificar la otra vez la Constitución para hacerse reelegir la segunda vez, cosa que no pudo porque la Corte... ¿Santos o Uribe? Perdón, Uribe, ahí está bien la aclaración. Uribe quiso cambiar la Constitución por segunda vez, después de que cambió el articulito la primera vez, luego la segunda vez, y eso le cayó en la Corte Constitucional. El doctor Uribe quiso volver a ser presidente como el señor Maduro, como el señor Chávez en Venezuela, como Rafael Correa en el Ecuador eterno, pero como la Corte se le atravesó, y como Evo Morales, y como Daniel Ortega en Nicaragua, como la Corte se le atravesó, entonces el hombre puso a Santos ya porque le tocó, porque acuerden ustedes que el candidato de él era Uribito, pero como la consulta interna de los conservadores la ganó Noemí Sanín, entonces no le quedó más sino apoyar a Juan Manuel Santos. Pero Juan Manuel Santos, que proviene de otras familias, de otras élites, porque ambos son de élites, sino que hay una élite que es ilustrada y una élite que es de sombrero, de zamarras y de caballos y terrateniente. Esa élite terrateniente es la que quiere mangonear el proceso de paz,
porque entre otras cosas tampoco les conviene, pero Uribe en el fondo lo que está es atacando a Santos porque no quiere que Santos sea lo que es hoy en día. Sí, Doctor García. sí, a mí me parece que es conducente el planteamiento. La gran verdad es que Uribe no tanto pensó en Uribito de llevarlo a la presidencia a mi modo, sino que era un personaje que lo tenía allí para cumplir una función y una tarea a favor de él, menguando y desgastando el contradictor que había en el Partido Conservador a nivel nacional, que entiendo que era Noemí Sanín, también paisita como él. Él estaba embelecido con las ganas de volverse un pequeño gigante de América Latina. Pero la Corte Constitucional, cuando el referéndum llegó allá a su estudio, dijo que no todo valía. Entonces que había que compulsar copias para que la esposa de Víctor Mosquera Chaus, Luis Guillermo Giraldo Hurtado, del departamento de Caldas, y otros que fueron los que estuvieron haciendo allí llamémoslo, el lobby del referéndum, no sé si todavía están judicializados, pero doña Cecilia Paz de Mosquera tuvo grandes sustos con ese problema. Mire que, Enrique, que usted de pronto pensará que el tema no es político, pero sí es político. Es que el tema político es entendido como el poder público, la captura del poder público. Es que la captura del poder público puede tener dos mensajes, uno negativo y uno positivo. El negativo es para enriquecer los bolsillos del que lo capturó. Eso se llama botín de guerra. Entonces, en la época de antes, todo el que liquidaba al otro en una guerra se quedaba con todo, incluyendo mujeres, y a los hombres los esclavizaban. En la época de hoy, la captura del Estado por parte de los políticos que obran negativamente es los recursos públicos, robarse los recursos públicos, colocar los funcionarios públicos de bolsillo, y eso es una situación negativa. Pero la captura positiva del poder público es para implementar programas serios de gobierno, es para cumplir unos objetivos frente a una sociedad en procura de un mejoramiento general. Y fíjate que cuando uno habla de la abstención, tengo por aquí un artículo de un señor que se llama Louis Foix, un francés, y él dice lo siguiente, lo voy a leer este pedacito para que ustedes comenten. Dice, hay dos interpretaciones sobre la abstención en las elecciones en países democráticos. La primera es que la política tiene su propia dinámica, las cosas van relativamente bien, no hay miedo y como consecuencia no hay por qué ir a votar. Así lo analizan mucho en Estados Unidos, donde la participación en las elecciones presidenciales roza el 50%. La otra interpretación es menos optimista. Cuando los ciudadanos no acuden a votar es porque no esperan mucho de la política, no creen en los políticos y que acudir a las urnas no cambia nada. El autor dice que se queda con esta segunda visión. Dice, la extensión es tan elevada porque la sociedad no cree en los políticos, en los partidos y en la política en general. Tiene la sensación de que votar no repercute en sus intereses, en sus ideas o en su concepto de la vida pública. Entonces, pone como ejemplo el caso de Francia. Fíjate que cómo llegar a una situación como la francesa, en que un 85% del censo registrado acudió a las urnas en las dos vueltas de las últimas presidenciales, 85% de la población. Entonces él dice, la participación alta se produce cuando se tiene confianza en la política, se participa en un debate de ideas, se percibe que la pugna política revierte en el interés general de la gente. Entonces, a raíz de esa alta abstención que hubo en el plebiscito, mucha gente le echa la culpa a la gente y dice, no, es que la gente es perezosa, que la gente no le importa el país. Eso. Pero, ¿qué pasa? El fondo es lo siguiente, y lo voy a plantear como idea. Un país que mantiene la marginalidad del 60% de la población. La marginalidad se entiende como la negación al acceso a los servicios públicos esenciales. O sea, la guerra de ir a conseguir un agua guerreada, conseguir energía guerreada, ir a guerrear para que lo atiendan a uno en salud. No hay un acceso a un trabajo digno formal. La guerra
la guerra para uno defenderse y llevar la comida al hogar. Entonces, esa marginalidad que te impide progresar, sino te mantiene en una pobreza y caes en la trampa de la pobreza, es lo que hace que la gente también se rebele contra la institución, o sea, no le crea a la institución, no le crea al político. Y entonces esa forma de rebeldía se materializa en dos formas, en dos posibilidades. Una, vender el voto el día electoral. Entonces, si no hay quien lo compre, entonces me quedo en la casa. Pudo pasar en el plebiscito, mucha gente no votó, los costeños no votaron, porque les gusta también que ellos son rebeldes, porque ellos saben que el que sale elegido a los 6 meses lo ven paseando en una Toyota nueva, una Rabbit, modelo 2017, y ellos siguen en la misma pobreza, andando a pie, montándose en un transporte masivo ahí, aguantándose las resbaladas y los olores de las asilas de los demás. Entonces los manes dicen, no, yo para qué voto si el que gana es el otro. No gana. Entonces toman la decisión, una, vender el voto, porque lo único que ganan es lo que le pagan el día electoral. Y ya lo tienen cotizado en 100.000 lucas allá en la costa. Y la otra es no votar. Y entonces, como en el libro de Saramago, José Saramago, Ensayo sobre la inteligencia, funciona un voz a voz que nadie lo está promocionando, sino que es la sensación que cada uno tiene sin que nadie le diga nada. Eso se llama una telepatía colectiva. Y entonces la telepatía colectiva le va diciendo a Enrique, Arturo y a mí, y a Leonardo, que estamos aquí, nos dice, no creemos en el Estado, porque nos estamos viendo ahí todos en esa pobreza, sumergidos en las mismas necesidades todo el tiempo. Entonces no creemos en el Estado, no nos interesa el Estado no nos favorece a nosotros. Y eso hace que ese voz a voz se haya aumentado exageradamente. No se aterre usted que en otras elecciones próximas esa abstención se suba al 70, al 80%. Es que para no ir tan lejos, las elecciones para consejos municipales, donde la gente sí lo percibe claramente, que el concejal es el único que se enriquece con el sistema electoral, no participa sino el 20% de la población. Consulte las estadísticas de Cali, de cualquier municipio, y se queda usted aterrado. La gente no vota para consejos municipales. ¿Usted cómo la ve ahí, Arturo y Enrique? Enrique, usted una opinión. Es que justamente cuando usted está hablando de todo eso, es lo que hablábamos el otro día de la corrupción, el sábado pasado, el tema de la corrupción. Y entonces yo creo que los que nos gusta y queremos hacer que esta sociedad mejore, la labor está es en o cambiar los partidos o mejorar los partidos, es decir, una de las dos. Pero eso no puede seguir como está, es decir, la gente en esa percepción, que yo también la veo, de que no creen los políticos, es tristísimo y es muy duro, y no vamos a salir de este cuento nunca. Y le voy a contar una cosa, el ejemplo más claro es Cali. Mire, los últimos 2 alcaldes de Cali han salido por firmas. El alcalde de Cartagena hoy está por firma. El alcalde de Bogotá, el doctor Peñalosa, creo que también se inscribió por firmas. O sea que los partidos políticos, yo creo que el peor daño, y hago un recuento aquí rápido de una cuita aquí en Cali, peor daño que le pudo haber pasado al doctor Angelino Garzón fue haber aceptado el apoyo de la U, haberse inscrito por la U y que lo hubiera inscrito Roy Barreras. Fíjate cómo es la vida. Angelino, cuando estaba sin Roy Barreras, iba punteando sobrado en las encuestas. Pero cuando se acerca Roy Barreras y toda esa maquinaria de la U, bajó y perdió. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que es que nadie le cree a los partidos políticos. Yo creo que una política hoy en día que sea berraca tiende a pegarles a ese bulto que no participa, a ese 63%. Si usted le hace una propuesta seria a ese 63%, tenga la seguridad que usted puede recoger de allí barato un 20%, y con ese 20% usted le gana el que quiera. Porque si usted, claro, es que el pueblo, yo por ejemplo, hay una cosa, Enrique Calver Cali, yo soy candidato a una alcaldía, por ejemplo, como la de Cali, que es mi pueblo, yo lo hago por firmas. No me dejo patrocinar ni del Partido Liberal, ni del Partido Conservador, ni de la U, ni del Cambio Radical. Voy por firmas. ¿Por qué? Porque yo sé que la comunidad no le come de cuenta a los partidos políticos. Jamás. Es que los partidos políticos no hacen y no exigir que les den cosas. Pero si usted llega por firmas, usted no tiene compromiso sino con el pueblo. Usted no necesita irse a desgastar con un directorio político a que lo estén chantajeando por puestos y por contratos, y dejando por fuera las mayorías que son los sectores populares marginados.
La única opción de recuperar la política para el pueblo es ir sacando de la marginalidad a la gente. Si no, la abstención cada día es peor. Si usted logra ir sacando a la gente de la marginalidad, usted va ganando legitimidad, porque va a haber menos abstencionistas. Ese aspecto que se analiza tiene algunos puntos que me parecen a mí, que tienen un asidero. Porque la gran verdad es que los partidos en este tipo de economías y de sociedades no son partidos, son grupos. Los grupos, doctor Jorge Enrique Calvo, los grupos de hombres y de seres humanos, que en torno a un hombre que mueve una maquinaria política y una maquinaria económica, aspira a ser elegido y es elegido, pero según la mesa de análisis del periódico El Tiempo, que la escuché la semana pasada, dicen que está el promedio de dinero para salir elegido senador en Colombia, por estadísticas, encuestas y muchas otras cosas, que hay 80.000 millones de pesos colombianos. Uno ve que, por ejemplo, los senadores de todos los grupos de políticos que llegan al gobierno, perdón, al gobierno no, al escenario del Parlamento o del Congreso, mejor dicho, del Congreso. Sí, porque Parlamento aquí no hay. Sí, eso es en Londres, en Inglaterra, u otros sitios. Entonces, mira, Adolfo y Jorge Enrique, estos tipos y estas mujeres llegan una vez y nunca vuelven. ¿Sí? En el peor de los casos, dos. Es que incluso Navarro Bol tuvo que irse a exiliar a la frontera con Ecuador para poder seguir la política. No, pero fíjate que aquí en Colombia, por ejemplo, tipos como Roberto Gerlain, o sea, la regla de oro es que el que llega, vuelve. ¿Por qué? Porque... Pero es que ese es un cacique. No, pero esos manes le cogen ventaja a todo el mundo, porque no conozco el primero que no estando adentro le pueda ir a conseguir. Yo no creería que los 80.000, yo creería que son por ahí unos 10.000 a 20 millones de pesos, que de todas maneras es una fortuna. Sí. Pero pregúntele a cualquier ciudadano de a pie, un Enrique Calvo, por ejemplo, si le dicen que hay que invertir 5.000 millones para ser senador, el hombre, ¿a dónde los va a sacar? Y si los tuviera tampoco los va a gastar. ¿Sí? Conocí el caso de un alcalde de un pueblo del Valle del Cauca, casi 1.000 millones de pesos, es imposible. Claro. Entonces, este análisis de la compraventa de votos y de las inversiones oscuras en la política lo vamos a analizar en la próxima sesión. Yo, por lo pronto, dado la prisa que tengo por asistir a una reunión convocada con anterioridad, me despido de todos los oyentes de la pazestereo.com, del magazine Estéreo por la Paz, y los invito a que sigan escuchando este programa, porque la idea es ir compartiendo las distintas inquietudes. Gracias, Enrique Calvo, que usted es un hombre muy valioso, no solamente por la historia que tiene, sino también por sus conceptos. Gracias, doctor García, porque usted también es un baluarte de esta democracia, un hombre que aporta mucho en estos debates importantes. Muchas gracias. Sigan, despídense. Gracias y felicito a Adolfo, pues, por esa comunicación del presidente. Muchas gracias, doctor Adolfo, por invitarme y compartir con el doctor Arturo también estos momentos y estas charlas que yo creo que son importantes. Y por mi parte, pues yo el único interés que tengo es de que el país mejore, solamente eso. El hombre de las preguntas es Jorge Enrique Calvo. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.